Muy buenas tardes, apreciables hermanos en Cristo y todos ustedes quienes están sintonizando a este programa por medio de Facebook Live. Le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos que estén preparados, listos para estudiar la palabra del Señor hoy en esta tarde. Pero antes de que entremos a nuestro estudio, quiero dar algunos anuncios y luego tenemos la oración. Y entonces vamos a entonar los cantos y luego entramos en nuestro estudio. Primeramente, recuerde que nuestro hermano Palomares Sr. ha fallecido y tenemos que tener a esa familia en nuestras oraciones. Parece ser que hoy van a tener servicios ahí en la casa funeraria de Salinas, ahí en Elsa. Y recuerden que tenemos que mantenernos en oración por esa familia para que el Señor le dé el consuelo, la confortación que ellos necesitan durante estos tiempos difíciles en la vida de ellos. Y segundo, hermanos, recuerde que yo no sé por qué, pero se me olvidó darles el versículo de memoria el domingo por la mañana. El versículo de memoria para este domingo que viene va a ser Hechos capítulo 23 y versículo 1. Hechos capítulo 23 y versículo 1 será nuestro versículo de memoria. Y tercero, quiero anunciarles de que este servidor de ustedes se me ha presentado la oportunidad de escribir varios libros, los cuales ya los he escrito, los he mandado a la casa publicadora, allá con nuestro hermano Roger Medina, y él ya ha sacado el primer libro, es el Cómo estudiar la Biblia. Este libro lo puede encontrar en Amazon.com o puede ir a la webpage de la publisher, publisher.com, y ahí también puede encontrar direcciones en cómo descargar este libro. Solo que le ruego pues que usted lo pueda hacer. También queremos anunciarles de que recuerden que el domingo pasado varios hermanos, varias personas anunciaron que tenían necesidad espiritual en su vida y quiero que por favor los recuerden sus oraciones, sigan orando por ellos para que así el Señor les pueda seguir ayudando en la necesidad espiritual que ellos tengan. Muy bien, hoy en esta tarde voy a empezar con una oración y después de la oración vamos a ir a entonar cantos. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre eterno, le damos gracias en esta ocasión, eterno Dios, por el privilegio que nos da de poder acercarnos hasta el trono de su divina gracia, para que así, eterno Dios, le podamos pedir por las necesidades que tenemos en este momento en nuestros corazones, eterno Padre. Primeramente, eterno Dios, queremos seguir pidiéndole, eterno Padre, por la familia Palomares, que usted, eterno Dios, les pueda consolar, confortar el corazón adolorido de cada uno de ellos, eterno Dios, durante estos momentos en que ellos han perdido a su ser querido, al patriarca de la familia, eterno Dios, y les ruego pues que les ayude durante estos tiempos dificultosos en la vida de ellos. Padre eterno, usted también conoce bien la petición de todas las personas quienes el domingo pasado pidieron ayuda, pidieron, eterno Dios, las oraciones para la necesidad espiritual que cada uno de ellos tiene, eterno Dios. Les ruego pues que usted les ayude conforme a su necesidad y que así, eterno Dios, pueda su poder, que pueda su majestad, eterno Dios, que pueda usted, eterno Dios, ayudarles durante esa petición que han puesto delante de su trono. Eterno Dios, le seguimos pidiendo por nuestros ancianos de la congregación, que usted esté con cada uno de ellos individualmente, que les ayude a ellos y a sus familias, eterno Dios, mientras que ellos administran los asuntos de esta congregación, mientras que ellos nos guían, nos dirigen, eterno Dios, a donde nosotros deberemos de estar, eterno Padre. Le ruego pues que esté con nuestros diáconos también, que usted les ayude
a ellos y a su familia y el trabajo, eterno Dios, que ellos hacen en la congregación. Padre eterno, le ruego pues que esté con todos los miembros de la congregación ahí de Edinburgh, eterno Dios, que nos ayude para que podamos cumplir su propósito, para que podamos cumplir nuestro ministerio en las cosas, eterno Dios, que usted nos ha puesto por delante. Le ruego pues, eterno Dios, que en esta ocasión usted esté con este servidor suyo y que me ayude para que pueda claramente, eterno Dios, presentar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón en el momento que medité sobre el texto que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Ayude a aquellos que habrán de escuchar, que no exista ninguna confusión en su mente, eterno Dios, sino que exista un pleno entendimiento de lo que vamos a estudiar y así, eterno Dios, lo podamos poner, no solamente asimilar en nuestra vida, pero que lo podamos poner en práctica. Te ruego pues, Padre Santo, que nos ayude. En tu Hijo Jesucristo, le ruego y le pido por todo esto. Amén. Vamos ahora entonces a entonar nuestro primer canto, que va a ser el número 27. El número 27. Padre, tu palabra es. Número 27. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano David para que lo ponga en la pantalla. Padre, tu palabra es. Vamos a entonar. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solar. Guía siempre por aquí y en precioso traigo paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, no te guías y el mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, no te guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, no te guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con fiel solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que perenne resplandor, no te guía al mortal. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra
Recuerde que dice, Padre, tu palabra es la palabra de Dios, es la verdad, la cual todos nosotros somos santificados. Muy bien, vamos a entonar el número 68. Yo quiero ser cual mi Jesús. Número 68. Yo quiero ser cual mi Jesús. Vamos a entonar. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Muy bien, hermanos. Esos son los cantos que teníamos para esta ocasión. Espero que nos hayan acompañado en esta noche entonando los cantos. Ahora pues quiero invitarles para que abra su Biblia al libro de Tito, capítulo 3 y versículo 1. Tito capítulo 3 y versículo 1. Y considere lo que la palabra de Dios nos dice aquí en este versículo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros leemos estos versículos, tenemos que recordar lo que se dijo la semana pasada. Recuerde que había anunciado que durante este tiempo, estos miércoles que vamos a estar estudiando de esta manera, yo quiero traerles estudios concernientes a las buenas obras. Y vamos a ver varios pasajes del Nuevo Testamento que nos enseñan las frases en donde se encuentran en el Nuevo Testamento toda buena obra o la obra buena, etc. Y quiero que usted y yo estudiemos cada versículo, que hagamos un estudio en donde podamos estudiar palabra por palabra para que así entendamos nosotros lo que el autor nos quiere decir en cada instante que usa la palabra buenas obras o buena obra. Aquí tenemos nosotros, bueno, primeramente la semana pasada estuvimos estudiando Efesios capítulo 2 y versículo 10, un texto que ya lo hemos usado bastantes veces, que estoy seguro que usted ya lo debe de conocer de memoria. Sin embargo, un versículo muy importante para todos nosotros como cristianos, porque nos habla de que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Y ya estuvimos viendo lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí en este versículo. Pero ahora quiero
eh, regresar al texto abrio, el cual es Tito capítulo 3 y versículo 1, y mirar que el apóstol Pablo nuevamente le está escribiendo a un joven llamado Tito, predicador por supuesto. Este hombre o este joven fue un hombre gentil, griego, que seguramente fue de la área de Macedonia, por esos lugares. En el libro de Hechos no leíamos mucho de Tito, pero en otros libros sí leíamos en donde Pablo claramente viene a mencionar a este joven llamado Tito. En Tito capítulo 1 y versículo 4, ahí usa la misma frase que usa para definir al joven Timoteo. Dice, mi hijo amado. Y esta frase viene a enseñarnos de que es posible que el apóstol Pablo fue quien evangelizó a este joven y que fue quien le bautizó a este joven. Y miró en este joven algo que era útil para la obra del Señor y se le extendió una invitación para que fuera con el apóstol Pablo a diferentes lugares en sus viajes misioneros. Esto es lo que venimos nosotros a recoger de la enseñanza bíblica en donde encontramos el nombre Tito. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2 y versículo 1 en adelante, nos damos cuenta de que ahí el apóstol Pablo nos está diciendo que es un gentil y que este joven predicador era útil para él en el ministerio. Y entonces miramos nosotros que el libro de Hechos no nos dice cuándo el apóstol Pablo fue a Creta, cuándo el apóstol Pablo dejó a este joven Tito ahí en la isla de Creta. No nos dice nada de eso, pero sabemos aquí, por causa del libro de Tito, que el apóstol Pablo dejó a este joven ahí en la isla de Creta para que él pudiera establecer, para que él pudiera corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Esto claramente lo menciona Tito, capítulo 1, versículo 5. En lo cual este joven Tito comenzó a hacer. Recuerdan que hace tiempo atrás estuvimos estudiando concerniente al trabajo del evangelista, que el evangelista es el que llega primero al lugar en donde se ha establecido una congregación o se quiere establecer una congregación, y el evangelista es el que comienza, como decimos en inglés, lay down the groundwork. En otras palabras, él comienza a hacer todo el trabajo para que la congregación pueda ser no solamente instruida, sino que también pueda llegar al punto en donde la congregación pueda elegir sus propios ancianos y diáconos, su propio gobierno bíblico. Y esto era el trabajo de Tito. Pablo lo envió para que corrigiera lo deficiente. Seguramente estas congregaciones ya estaban establecidas y tenían sus necesidades, sus problemas. Y Pablo envía a este joven para que él vaya y corrija lo que está deficiente en estas congregaciones y las pueda llevar al punto de establecer ancianos y un liderazgo bíblico en estas congregaciones. Ahora, Tito no tuvo un trabajo fácil en toda esta área, sino que en Tito capítulo 1 versículo 10 miramos nosotros que Tito dice que había muchos contumaces y que había muchos de la circuncisión que le estaban causando problemas. Esto me hace entender a mí que Tito de una manera u otra le hace llegar al apóstol Pablo los problemas que él estaba teniendo ahí en Creta. Y Pablo entonces le responde con esta pequeña carta dirigida a este joven predicador Tito y le dice lo que tiene que hacer, y dice que ya cuando termine todo este trabajo, que lo venga a encontrar en Nicápolis. Tito capítulo 3 y versículo 12 nos habla de esto. Bueno, este es un fondo histórico de lo que estamos viendo. Digo todo esto para llegar a lo que ya miramos nosotros en Tito capítulo 1
Tito capítulo 3, perdón, y versículo 1. Y aquí, este versículo es un versículo que a todo predicador nos gusta. Porque cuando llegamos a un versículo como este, ¿verdad? Ya están los 3 puntos ahí para un sermón. Ahí tenemos 3 puntos que el apóstol Pablo le está explicando a Tito que él debe de hacer. Número 1, dice que debe de recordarles. Número 2, ¿qué le tiene que recordar? Que estén sujetos a los gobernantes y autoridades. Punto número 1. Que obedezcan. Punto número 2. Y que estén dispuestos a toda buena obra. Punto número 3. Y esto es lo que quiero estudiar con ustedes. Quiero estudiar solamente la última parte de este versículo. Pero para llegar a este punto necesitamos que primeramente entender lo que el apóstol Pablo le dice a este joven predicador. Le dice primeramente, recuérdales. Una palabra muy interesante. Según los lexicógrafos, nos dan a entender que esta palabra es una palabra que significa lo siguiente: traer a la atención, poner en su mente. Noten, este es el trabajo del predicador, que él entonces tiene que estar seguro de que lo que venga a comunicar sea entendido, lo que venga a comunicar sea comprendido por el miembro, y que constantemente le esté poniendo en su mente aquellas cosas que son necesarias en la vida del miembro, que lo pueda continuar haciendo constantemente. Muchas de las veces nosotros en ocasiones escuchamos a predicadores que están repitiendo varias cosas, y la razón en por qué se repite, dice, bueno, que no dijo este hermano ya estas cosas, y la razón en por qué se repite es para traer a la mente de todos nosotros las cosas que son importantes, que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, hemos escuchado anteriormente ciertas cosas, pero no las hemos asimilado en nuestra propia vida. No nos hemos puesto a trabajar esto lo cual hemos escuchado. Y por lo tanto el predicador entonces tiene que volver a traer a la mente, tiene que recordarles las cosas que debemos de hacer como hijos e hijas de Dios. Y esto es lo que significa la palabra. Ahora, ¿pero con qué? ¿Con qué? Porque hay varias cosas en cómo uno puede recordarles a otra persona. Puede recordarles por medio de amenazarles. ¿Es correcto esto? No es correcto. Yo no debo de amenazar a nadie para recordarles, para traer a su mente lo que tienen que hacer. No debo de hacer esto. Yo tengo mi propia opinión. Yo no debo de forzar mi propia opinión a otros para que les pueda recordar, para que les pueda traer a la mente las cosas que debemos de hacer. Sino que la manera en cómo se tiene que hacer todo esto, Pablo lo explica muy bien aquí en la carta. Por ejemplo, en Tito capítulo 2 y versículo 1, note lo que Pablo dice: pero tú habla, otra vez la palabra hablar, recuérdales, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. He ahí la respuesta a nuestra pregunta: ¿cómo debemos de recordarles? ¿Cómo debemos de traerles a la mente? ¿Cómo debemos de amonestarles que tengan en mente ciertas cosas? Es con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Este mismo consejo el apóstol Pablo se lo da a Timoteo también. En segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, note lo que dice: que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, repréndele, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que no les gusta oír esta frase, la sana doctrina. Incluso hay algunos que vienen a burlarse de aquellos quienes predican y enseñan la sana doctrina. Les dicen: no, pues ahí está el hermano de la sana doctrina.
Pero esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Si somos predicadores, si somos líderes del cuerpo de Cristo Jesús, usted y yo solamente tenemos que usar la sana doctrina, la palabra de verdad. Y debemos de predicarla y enseñarla para traerles a la mente, para recordarles constantemente lo que debemos de hacer. Porque la palabra de Dios es la cual viene a sobreedificar, es la que viene a levantar en nuestra vida lo que debemos de hacer. Mire, hay varias maneras en cómo podemos llegar a este punto, pero déjenme empezar de la siguiente manera. Primeramente, nosotros leímos en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Este le está hablando al recién convertido. Y note lo que dice el recién convertido. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Noten que aquí la sana doctrina o la palabra de Dios se viene a definir de la siguiente manera: la leche espiritual no adulterada. Es lo mismo, es otra frase que significa la sana doctrina. Pero aquí en este versículo le está hablando al recién convertido, aquella persona que ha entrado al cuerpo de Cristo Jesús, aquella persona que Dios ha añadido a la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que ha sido trasladada al cuerpo de Cristo Jesús. Desde ese momento, la persona tiene que desear. Y esta palabra es una palabra interesante, porque según los lexicógrafos nos dice que esta palabra significa una intensidad dentro del ser humano para querer obtener algo. En el caso del niño, él tiene hambre y quiere la leche maternal y quiere ser satisfecho del hambre que él tiene. Nosotros o la persona recién nacida también debe de tener esta intensidad en sí mismo. Tiene que tener la intensidad de ser satisfecho con la palabra de Dios sobre aquella hambre y sed de justicia en su propia vida, como dice la palabra del Señor. Y entonces, de esta manera es como debemos de empezar. Pero mire, otro texto que quiero leerles a ustedes se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 32. Aquí en este texto miramos el contexto. El contexto es de que el apóstol Pablo hace llamar a los hermanos de Éfeso para que vengan a la ciudad de Mileto. Pablo quiere conversar con ellos, quiere comunicarles algunas cosas importantes hacia ellos. Y después de que Pablo les comunica estas cosas importantes a ellos, les dice lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Noten lo que Pablo está diciendo aquí. Y es interesante las palabras que Pablo usa en este versículo. Primeramente, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a la palabra de verdad. Dice, de su gracia, que tiene poder. Esta palabra poder, según los lexicógrafos, dicen que viene de la palabra dunamas, que quiere decir a nuestro lenguaje dinamita. En otras palabras, que la palabra de Dios es explosiva, que la palabra de Dios tiene una potencia. ¿Pero para qué? Dice, para sobreedificarnos. Aquí la palabra sobreedificarnos, según los lexicógrafos, nos da a entender que es para aumentar sobre el fundamento que se ha establecido, que es Cristo Jesús, aumentar sobre ese fundamento, levantar una casa espiritual
Pedro lo pone de esta manera en su primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Nota lo que dice, lo dice de una manera diferente, pero es la misma enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos un tabernáculo, una casa, que estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 19-20 nos habla de esto. Un fundamento en donde estamos sobreedificando. ¿Y qué es lo que nos está ayudando para poder tener el poder de sobreedificar? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la cual nos ayuda para que nosotros lleguemos al punto que debemos de estar. Porque recuerden, regresando al texto áureo, que es Tito capítulo 3 y versículo 1, ahí dice que estén dispuestos. La palabra dispuestos es una palabra que infiere una preparación. Una preparación. En otras palabras, cuando el miembro del cuerpo de Cristo Jesús entra o es trasladado de tinieblas a la luz admirable, como dice Hechos capítulo 26 y versículo 18, cuando es trasladado de tinieblas al reino de luz, en ese momento la palabra comienza con su potencia a ayudarnos para sobreedificar nuestra vida, para que lleguemos al punto de estar dispuestos. La palabra dispuestos, otra vez, según los lexicógrafos, quiere decir listos, preparados para toda oportunidad que venga a la mano. Entonces, como cristianos, yo no he sido llamado al cuerpo de Cristo Jesús para solamente venir a calentar bancas. Yo no he sido llamado al cuerpo de Cristo Jesús para solamente estar sentados y decir, ah, qué bonito predica el hermano, qué bonito enseña el hermano. Yo no he venido al cuerpo de Cristo Jesús para solamente estar admirando a todo el mundo alrededor de mí y yo no hacer nada. Yo tengo un propósito, como hemos leído la semana pasada. Allá en la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 20 en adelante, todos tenemos propósito. Solo que yo he venido al cuerpo de Cristo Jesús con un propósito. Y entonces yo tengo que estar dispuesto, tengo que estar preparado, tengo que estar listo para poder llegar a ese punto. Porque tarde o temprano, querido hermano, nos van a venir las oportunidades. Nos van a venir aquello lo cual va a resultar en que usted y yo, como dice primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, vamos a leer ese texto. Dice, primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, note lo que dice. Dice, sino santificados a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estar siempre, noten, estar siempre preparados. Esta es la palabra, la misma palabra que Tito capítulo 3 versículo 1 usa. Que estén dispuestos. Aquí dice y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Y la palabra es lo que nos va a preparar, lo que nos va a llevar a este punto. Por eso es muy importante que usted y yo siempre estemos deseando, ¿verdad? La palabra del Señor para poder llegar a esa postura en nuestra vida, de que nosotros estemos preparados para las buenas obras. Ahora, hay otros versículos que nos enseñan concerniente a esto. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vosotros también queréis ir? Eso se encuentra en Juan capítulo 6. La gente que seguía a Jesucristo
cuando les comenzó a predicar, la gente le seguía. Le seguía porque Jesucristo le estaba dando, le estaba supliendo las necesidades físicas a todos ellos. Pero cuando les comenzó a predicar y a enseñar, entonces muchos se comenzaron, comenzaron a irse del grupo. Y entonces Jesucristo le dice a Pedro, ¿vosotros también queréis irnos? Y Pedro le contesta, Señor, ¿con quién vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesucristo, que son las palabras de Dios, porque Cristo no vino a predicar su propia voluntad, sino que vino a hacer las obras del Padre. Estas palabras son las que dan potencia a nuestra vida para que nosotros lleguemos al punto de estar dispuestos. Juan capítulo 17, versículo 17 también nos habla de lo mismo. Que la palabra de verdad nos santifica. Y es lo mismo que estamos hablando. Una preparación en nuestra vida para poder estar listos, dispuestos a toda oportunidad que se nos venga en nuestra vida. Y luego también tenemos Hebreos capítulo 12, versículo 48, Hebreos capítulo 4 y versículo 12, en donde dice que la palabra es potente, poderosa, viva, para poder llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, prepararnos para lo que tenemos que hacer. Solo que entonces, que estén dispuestos para, dice aquí versículo 1, que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto indica que nosotros no hemos entrado al cuerpo de Cristo Jesús para no hacer nada. Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer algo en la iglesia. Ahora, la pregunta que usted se debe de hacer es, ¿qué pues es mi trabajo? ¿Qué pues es mi obra dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Porque nadie vino solamente para no hacer nada en la iglesia. Aún Jesucristo, cuando vino a este mundo, note lo que dice Juan capítulo 9, versículo 4. Juan capítulo 9, versículo 4. Esto es en referencia a Jesucristo. Y note lo que Jesucristo dice. Juan capítulo 9, versículo 4 dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Es Jesucristo hablando. ¿Quién lo envió? Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos considerando quién envió a Jesucristo. Es el Padre. El Padre lo envió. Y aquí en Juan 9:4 dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede hacer nada. Nosotros entramos al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia, y pensamos que tenemos toda nuestra vida para poder trabajar. Mientras que estamos jóvenes, en ocasiones no queremos gastar nuestras fuerzas en las cosas espirituales. Nos esperamos hasta que ya lleguemos a una edad avanzada. Pero la vida, mi querido hermano y hermana, es como un vapor. Y puede parecer un día y otro día puede desaparecer. Note lo que dice Santiago, el hermano de Jesucristo. En Santiago capítulo 4 y versículo 14, note lo que dice. Santiago 4:14 dice, pero si tenéis celos amargos, bueno, poniendo el versículo equivocado. Santiago capítulo 4 versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nublina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Aparece un poco de tiempo y luego se nos va. Y recuerde, según Romanos capítulo 14, versículo 12, según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, y según Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13, dice que vamos a padecer ante el trono de Jesucristo. Y ahí vamos a dar cuenta
de todas nuestras obras aquí en la tierra. Solo que entonces, si yo soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús, entonces tengo que estar dispuesto, disponible para toda obra. Todo lo que incluye o que se incluye dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Muchos de nosotros pensamos que no podemos hacer muchas cosas, pero sí las podemos hacer. Hay hermanos que tienen la capacidad de poder orar, pero no oran. Hay hermanos que tienen la capacidad para poder dirigir cantos, pero mejor no lo hacen. Hay hermanos que tienen la capacidad para poder ser maestros, hermanas que tienen la capacidad para poder ser maestras de niños, pero no lo hacen. Tenemos capacidades, tenemos nosotros el don, el talento, para poder cumplir las obras y para poder desarrollarlas conforme a nuestra propia voluntad. Hemos visto el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no vino, y Jesucristo, que es nuestro Dios, tiene todo el derecho, o tuvo todo el derecho de venir para que le sirvieran. Pero según miramos la Biblia, que dice la palabra del Señor, que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Lo miramos nosotros, que dice la palabra del Señor de esta manera. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a trabajar. Él vino a servir. Y miramos nosotros que así también todos nosotros. Miren, el apóstol Pablo, que en el tiempo era Saulo, ¿verdad? Cuando fue llamado por el Señor en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le llama a Saulo y que luego después envía a Ananías para que vaya y hable con él, miramos nosotros que Jesucristo, el Señor, le dice esto en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve. Le está hablando a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Noten la comisión que ya el Señor le tenía a Pablo. Noten la comisión. Solo que así cuando a nosotros nos predica el Evangelio y cuando venimos a la obediencia del Evangelio, el Señor ya tiene un propósito para nosotros. Mi trabajo es de llegar al punto de estar dispuesto para cumplir esta comisión. Cuando Pablo entonces se dio cuenta cuál era su comisión, qué era lo que él tenía que hacer, noten cómo responde. En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice la palabra del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que cuando Pablo entonces dice allá en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7 y 8, note lo que dice, 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el apóstol Pablo dijo eso, él ya había terminado de cumplir su comisión. ¿Cuál era su comisión? Regresando a Hechos capítulo 9, versículo 15, dice la palabra del Señor que la comisión de Pablo era de llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo fue y les predicó a los gentiles. Por eso se metió en problema el apóstol Pablo. Por eso en Hechos capítulo 20 y 21, cuando los judíos vieron al apóstol Pablo, fueron con los magistrados y le dijeron que este hombre andaba predicando blasfemias, que él andaba metiendo a gentiles dentro del templo. Fue y le predicó a los gentiles. E incluso hay versículos que dice el apóstol Pablo, yo soy apóstol de los gentiles. Fue y le predicó a los gentiles.
Y luego dice, y de los hijos de Israel le predicó a los judíos. Pero los judíos escogieron no querer escucharle al apóstol Pablo. Nosotros lo que dice Hechos capítulo 13 y versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Le está hablando los judíos. Mas puesto que la desechan o la desechates y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Noten, Pablo y Bernabé fueron a predicarle a los judíos, pero ellos escogieron no escuchar al apóstol Pablo. Y porque ellos miraron, Pablo y Bernabé miraron que desecharon la palabra de Dios, Pablo dijo, yo no voy a andar gastando mi tiempo, son palabras mías, ¿verdad? Gastando mi tiempo con los judíos si no quieren escuchar la palabra del Señor. Yo me voy con los gentiles, que sí escuchan, sí ponen atención y están haciendo lo que la palabra del Señor les dice. Y por último dice el versículo 15, y los reyes. Pablo tuvo oportunidad de predicarle a los reyes. Cuando fue a Cesarea, cuando fue a Jerusalén, fue puesto en la cárcel. Le predicó a los de eminencia. Cuando fue a Cesarea, fue puesto en la cárcel, le predicó a los de eminencia. Cuando ellos ahí en Cesarea no encontraron nada mal con él, Pablo dijo, yo apelo a César. Fue y le predicó a todo el pretorio de César. Filipenses capítulo 1, versículos 13 y 14 habla de esto. Solo que Pablo le predicó a los reyes, le predicó a gente de eminencia. Pablo cumplió con todo. Es por esto que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice, yo he acabado mi carrera. ¿Podrá usted decir eso el día que ya le toque sus últimos momentos en este mundo? Yo he cumplido mi comisión, yo he cumplido mi propósito. Y si acaso usted entonces no puede decir esas palabras cuando ya le tocan los últimos momentos en su vida, nunca estuvo dispuesto para la buena obra. Nunca se preparó. Porque la preparación de uno, ¿verdad? Es la cual le va a preparar para que cuando venga toda oportunidad, cuando venga todo aquello lo cual es necesario, que uno venga a cumplir su comisión ante Dios. Hermanos, hermanas, nosotros, vuelvo a repetir, hemos entrado a la iglesia de Cristo, la cual es la columna y baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos la tarea de predicar la sana doctrina. Nosotros tenemos la oportunidad y debemos estar dispuestos, listos, para toda buena obra dentro del cuerpo de Cristo Jesús. El trabajo del Señor no son de unos pocos. El trabajo del Señor son para todos nosotros quienes somos hijos e hijas de Dios. No hay acepción de personas. Todos nos necesitamos uno a otro para que podamos cumplir nuestro trabajo y para que exista crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 16. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Solo que entonces, regresando a nuestro texto áureo, y con esto termino, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mi pregunta a usted, hermano o hermana, ¿está usted dispuesto para toda buena obra? Si no está listo, preparado, entonces, ¿por qué no lo está? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Y se debe de concentrar en ello. Con esto concluyo. Vamos pues ahora a tener un canto de invitación. Este canto de invitación es para que usted tome tiempo para considerar lo que hemos estudiado. Si de alguna manera u otra le ha causado que usted tenga que hacer algo en su vida, le rogamos que lo haga. Si tiene que llamar a unos ancianos, llámele. Ellos le darán más dirección
Si acaso hay alguien entre vosotros que quiera ser bautizado para el perdón de sus pecados, también hable a los ancianos y ellos le darán más dirección en qué es lo que tienen que hacer. Pero por el momento vamos a entonar número 69, junto a la cruz. Número 69, vamos a cantar. Junto a la cruz, don Jesús murió. Junto a la cruz, la salud pedí. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón entronar podrás. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y a mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Una vez más, gracias por haber sintonizado a este programa. Espero que haya entendido completamente nuestro estudio en esta ocasión sobre estemos dispuestos para toda obra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, les ruego pues en esta ocasión, eterno Dios, por el tiempo y la oportunidad que nos da de poder estudiar sus sagradas escrituras. Siga estando con todo hermano o hermana que ha escuchado, con este servidor suyo, eterno Dios. Y le ruego, Padre Santo, que nos ayude siempre en la preparación nuestra para que podamos cumplir toda buena obra que está dispuesta delante de nosotros en su reino. Que el Señor nos ayude y nos guarde siempre. En Cristo Jesús te ruego y te pido todo esto. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor nos bendiga.